Hola, ¿cómo estás? Seguramente has escuchado hablar de las criptomonedas, pero ¿realmente sabes qué son y cómo funcionan? Imagina por un momento que escuchas a alguien hablar sobre un tipo de dinero que no puedes tocar, que no puedes guardar en tu billetera de cuero ni en una caja fuerte, pero que aún así tiene valor, se vende y se intercambia en todo el mundo. Tal vez pienses que suena como ciencia ficción, pero la realidad es que ya forma parte de nuestro presente. Estoy hablando de las criptomonedas, un tema que para muchos es sinónimo de futuro y riqueza, y para otros de incertidumbre y riesgo. Quizás ya hayas escuchado nombres como Bitcoin, Ethereum, Solana o incluso Dogecoin. Todas ellas son criptomonedas. Y aunque el término pueda parecer complicado, la idea detrás es mucho más sencilla de lo que parece. Mucha gente decide comprarlas como una inversión, con la esperanza de que su valor aumente con el tiempo. Otros, en cambio, las utilizan como una forma de dinero para adquirir productos o servicios. De hecho, si revisamos la historia reciente, podemos ver cómo el precio de ciertas criptomonedas comenzó siendo muy bajo y, en cuestión de años, se disparó a cifras que sorprendieron al mundo. Esta realidad llevó a que algunas personas hicieran fortunas, pero también a que muchas otras perdieran grandes cantidades de dinero, porque este mercado tiene un comportamiento muy distinto al de las monedas tradicionales. Por eso todavía existe confusión y miedo alrededor de ellas. La gente se pregunta, ¿qué es exactamente una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significan términos como blockchain o minería que siempre aparecen en este contexto? Para responder a todo esto, es necesario empezar desde lo más básico y así construir paso a paso una explicación clara de lo que significa realmente entrar en el mundo de las criptomonedas. La palabra criptomoneda se forma de dos partes: cripto, que significa oculto o secreto, y moneda, que significa dinero. En conjunto, hablamos de un dinero digital que está protegido por un sistema de seguridad llamado criptografía, que se encarga de mantener a salvo la información y las transacciones. Esa protección es la que le da validez y confianza a la criptomoneda. Lo interesante es que, al ser completamente digital, no tiene una forma física. Aunque hayas visto imágenes de monedas doradas con el logotipo de Bitcoin grabado, en realidad esas imágenes son solo representaciones simbólicas. Una criptomoneda no se puede sostener en la mano porque solo existe en el entorno digital. Ahora bien, podrías pensar que esto suena similar al dinero digital que ya usamos en nuestras aplicaciones de banca móvil, como los dólares o los euros que vemos reflejados en una cuenta. Sin embargo, la diferencia es profunda. Las monedas tradicionales como el dólar o el euro son emitidas y controladas por los bancos centrales de cada país. Cada transacción, por ejemplo, una transferencia bancaria, necesita pasar por una institución financiera que valide y procese el movimiento. Con las criptomonedas, en cambio, no hace falta un banco que actúe como intermediario. Una persona puede enviar dinero directamente a otra sin que nadie en el medio autorice o supervise el proceso. Esta es precisamente la esencia que inspiró el nacimiento de las criptomonedas modernas. Su historia comienza con Bitcoin, la primera de todas, creada en 2009 por un personaje anónimo conocido bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Su identidad sigue siendo un misterio. Algunas teorías lo relacionan con un hombre japonés, ya que su nombre y ciertos detalles encajaban, pero la verdad es que hasta hoy nadie sabe con certeza quién está detrás. Lo que sí sabemos es que Nakamoto no creó Bitcoin para hacer millonarios de la noche a la mañana, sino como una alternativa frente a las monedas tradicionales controladas por los gobiernos. Su propuesta era revolucionaria: un dinero digital que pudiera circular libremente sin estar sometido a la autoridad de los bancos centrales ni a las decisiones políticas. Esto nos lleva a otra pregunta importante: ¿es la criptomoneda dinero real o es simplemente una inversión como las acciones de la bolsa? La respuesta es que, en su origen, la criptomoneda fue diseñada para ser usada como dinero, para comprar y vender cosas, para enviar y recibir pagos, igual que lo hacemos con el dólar o el euro. Sin embargo, con el tiempo, la percepción de las personas cambió.
La mayoría empezó a verlas no tanto como un medio de pago, sino como una oportunidad de inversión. Un ejemplo claro de uso real lo encontramos en El Salvador, que se convirtió en el primer país en aceptar Bitcoin como moneda oficial. Allí, muchas personas usan esta criptomoneda en su vida diaria, pero esa es más bien la excepción. En la mayoría de los países, la gente prefiere comprar criptomonedas esperando que su precio suba y luego venderlas para obtener ganancias. La razón por la que no se usan masivamente como dinero del día a día es su volatilidad. Imagina que compras un café y hoy pagas 0.001 Bitcoin. Mañana vas al mismo lugar y el mismo café cuesta 0.2 Bitcoin. No es que el café se haya encarecido, sino que el valor de la criptomoneda cambió en cuestión de horas. Esa inestabilidad hace que la mayoría prefiera seguir usando el dinero tradicional para las compras cotidianas y reservar las criptomonedas para invertir o especular. Ahora bien, ¿cómo es posible que algo que no existe físicamente pueda funcionar como dinero? Aquí entra en juego la tecnología que sostiene a las criptomonedas, la blockchain o cadena de bloques. Para entenderla de manera sencilla, piensa en Pedro, que tiene un cuaderno donde anota cada transacción que realiza. Cada vez que apunta algo, esa anotación no se puede borrar ni modificar. Ahora imagina que no solo Pedro tiene ese cuaderno, sino que miles de personas en todo el mundo poseen una copia exacta. Si alguien intentara hacer trampa y cambiar un dato en su cuaderno, quedaría en evidencia porque los demás cuadernos mostrarían una versión diferente. Cada página de ese cuaderno representa un bloque en la blockchain. Cuando se llena una página, se pasa a la siguiente, y todas se encadenan entre sí, formando una cadena de bloques. Esa estructura hace que la información sea segura, pública y casi imposible de manipular. Cuando alguien envía una criptomoneda, los detalles de esa transacción viajan por la red de computadoras conectadas. Estas computadoras verifican la validez del movimiento, resolviendo complejas ecuaciones matemáticas. Una vez confirmado, el registro de la transacción se añade a la cadena de bloques y se convierte en parte permanente de ella. Así es como se garantiza que nadie pueda gastar la misma moneda dos veces o falsificar información. En este punto aparece un término que seguramente has escuchado: la minería. Las personas que poseen estas computadoras y se encargan de resolver las operaciones se conocen como mineros. Ellos hacen posible que la red funcione y no lo hacen gratis. Cada vez que verifican una transacción y resuelven los problemas matemáticos, reciben como recompensa nuevas monedas. Es lo que se conoce como minería de criptomonedas. Este sistema se llama Proof of Work o prueba de trabajo, y es la razón por la que minar Bitcoin requiere computadoras tan poderosas. Mientras más operaciones resuelvan, más monedas pueden ganar. Sin embargo, no todas las criptomonedas se validan de esta forma. Algunas, como Ethereum en la actualidad, funcionan con un sistema distinto llamado Proof of Stake, que busca ser más eficiente y menos costoso en términos de energía. En resumen, lo que hemos visto hasta aquí nos muestra que las criptomonedas no son simples códigos en una computadora, sino un sistema complejo diseñado para funcionar como dinero digital independiente de los bancos. Conocimos sus orígenes, su evolución, la diferencia entre usarlas como dinero y como inversión, y la tecnología que las sostiene. Pero hasta ahora, solo hemos respondido a la pregunta de qué son y cómo funcionan. La gran duda que surge entonces es: ¿vale realmente la pena invertir en ellas? La respuesta no es tan sencilla como decir sí o no, porque depende de muchos factores, y sobre todo de la manera en la que cada persona entienda los riesgos y las oportunidades que ofrece este mercado. Lo cierto es que, en los últimos años, las criptomonedas han sido responsables de algunas de las historias de inversión más impresionantes de la historia moderna. Tomemos como ejemplo a Bitcoin. En 2016, un Bitcoin costaba alrededor de $500. 8 años más tarde, en 2024, alcanzó los 60,000. Esto significa que alguien que invirtió una pequeña cantidad en ese momento y tuvo la paciencia de esperar, pudo multiplicar su dinero miles de veces.
Hablamos de un retorno de más del 13,000%, algo que muy pocos activos en el mundo pueden ofrecer. Sin embargo, esa es solo una cara de la moneda, porque lo mismo que puede elevar el precio de forma espectacular, también puede hacerlo caer en picada. En 2022, por ejemplo, quienes compraron Bitcoin a $45,000 vieron cómo su valor se desplomaba hasta 16,000 en cuestión de meses. Muchos vendieron en ese punto por miedo, perdiendo gran parte de su inversión. Después, el precio volvió a subir a 70,000, pero no todos tuvieron la paciencia de esperar. Esta volatilidad es la característica que define a las criptomonedas. Pueden subir como un cohete y caer como una roca en muy poco tiempo. Entonces surge otra pregunta importante. ¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas? Las razones son varias y todas se combinan para crear un mercado impredecible. La primera es la oferta y la demanda. Como la mayoría de las criptomonedas tiene un número limitado de unidades, si mucha gente quiere comprarlas al mismo tiempo, el precio sube, y si todos quieren venderlas de golpe, el precio baja. A esto se suma la influencia de las regulaciones. Cuando un país anuncia que aceptará o fomentará el uso de criptomonedas, los precios tienden a subir. Pero cuando ocurre lo contrario, como en 2021, cuando China anunció una prohibición general del comercio de criptomonedas, los precios cayeron en picada. Otro factor clave es la especulación y el efecto mediático. Los medios de comunicación tienen un enorme poder sobre los mercados. Cuando en 2021 se anunció que ProShares lanzaría el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos, el entusiasmo se disparó y el precio alcanzó los $65,000, impulsado por la emoción de los inversionistas. Pero lo mismo ocurre al revés. Cuando aparecen dudas o rumores negativos, el miedo hace que la gente venda y los precios caigan. La tecnología en desarrollo también influye. Cada nueva mejora, cada actualización, cada proyecto innovador hace que los inversionistas reaccionen, a veces de manera exagerada. Y no podemos olvidar la manipulación de mercado. Grandes inversionistas, conocidos como ballenas, tienen suficiente poder para mover los precios con sus compras o ventas masivas. En este contexto lleno de cambios, es útil conocer algunos términos básicos que se repiten constantemente cuando hablamos de criptomonedas. El primero es Bitcoin, la primera y más famosa de todas. Se le llama oro digital, porque, al igual que el oro, es escaso y tiene un límite en la cantidad que se puede crear, lo que lo hace valioso a lo largo del tiempo. Después están los altcoins, que son todas las criptomonedas distintas de Bitcoin. Entre ellas encontramos proyectos muy importantes como Ethereum o Solana, pero también otras más ligeras y humorísticas, conocidas como monedas meme, como Dogecoin o Shiba Inu. Otro concepto clave es el de wallet o billetera digital. A diferencia de una billetera física donde guardamos billetes y monedas, una billetera de criptomonedas no almacena directamente las monedas, porque éstas siempre están en la blockchain. Lo que almacena son las llaves que permiten acceder a ellas. Existen dos tipos principales de billeteras. Las calientes, que están conectadas a Internet y permiten un acceso rápido, aunque son más vulnerables a los hackeos. Y las frías, que se mantienen fuera de línea, como en un disco duro, lo que las hace más seguras, pero menos prácticas. Hay incluso historias sorprendentes, como la de James Howells, un hombre británico que perdió un disco duro donde tenía guardada la llave privada de 8,000 bitcoins. Ese disco terminó en un vertedero y hasta hoy sigue intentando encontrarlo. Imagina lo que significa saber que tienes una fortuna escondida en la basura y no poder acceder a ella. En relación con las billeteras, aparecen las llaves públicas y privadas. La pública funciona como una dirección que puedes compartir con otros para que te envíen criptomonedas, mientras que la privada es como una contraseña que demuestra que realmente eres el dueño de esos fondos. La clave pública se puede dar sin problemas, pero la clave privada debe mantenerse siempre en secreto. Si alguien la obtiene, puede quedarse con todas tus criptomonedas. Un último término importante es el fork, que significa bifurcación. Esto ocurre cuando una criptomoneda
se divide en dos versiones distintas, porque la comunidad no se pone de acuerdo sobre cómo debería evolucionar. Un ejemplo es Bitcoin Cash, que nació de un desacuerdo dentro de la comunidad de Bitcoin sobre el tamaño de los bloques y la velocidad de las transacciones. Con estos conceptos en mente, podemos entrar a analizar los pros y contras de las criptomonedas. Entre sus ventajas más destacadas está la descentralización. Ninguna autoridad central, ni banco, ni gobierno puede controlar una criptomoneda. También está la accesibilidad. Cualquiera con una conexión a Internet puede crear una billetera y empezar a participar, sin necesidad de papeleo ni autorizaciones. Otra ventaja es la flexibilidad. El mercado nunca cierra. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significa que puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo sin importar horarios ni fronteras. Además, las comisiones suelen ser mucho más bajas que las que cobran los bancos tradicionales. La privacidad es otra de sus características. Aunque no es absoluta, sí es mayor que en las transacciones bancarias normales, ya que los datos están encriptados y son más difíciles de rastrear. Y, por supuesto, está el potencial de altos retornos. Pocas inversiones ofrecen la posibilidad de multiplicar tu dinero en tan poco tiempo, aunque este mismo atractivo es el que genera también los mayores riesgos. Ahora bien, las desventajas no se pueden ignorar. La primera y más evidente es la volatilidad. Los precios pueden cambiar de forma drástica en cuestión de horas. Puedes sentirte rico un día y perderlo todo al siguiente. Otra desventaja es que, debido a la privacidad que ofrecen, las criptomonedas son atractivas para actividades ilegales como el blanqueo de dinero o el financiamiento de actividades criminales. También existe la incertidumbre regulatoria. Los gobiernos del mundo aún no saben cómo manejar este fenómeno y constantemente lanzan nuevas leyes o restricciones que afectan al mercado. Las estafas son otra gran amenaza. Existen páginas falsas que prometen ganancias seguras y terminan robando el dinero de los usuarios. En otros casos, los estafadores piden transferencias directas de criptomonedas, y una vez que el dinero se envía, ya no hay forma de recuperarlo. Y es aquí donde aparece otra desventaja fundamental, la falta de protección al consumidor. Cuando algo sale mal en una transacción bancaria tradicional, puedes acudir al banco y, en muchos casos, recuperar tu dinero. Con las criptomonedas, en cambio, no hay una institución responsable. Una vez que realizas una transferencia, es irreversible. Al llegar a este punto, la conclusión parece clara. Las criptomonedas no son un engaño, pero tampoco son una solución mágica que garantice riquezas sin esfuerzo. Son una herramienta poderosa que puede cambiar la manera en que entendemos el dinero, pero que también implica grandes riesgos. La decisión de usarlas o invertir en ellas depende de cada persona, pero lo importante es hacerlo con información y sin dejarse llevar por el miedo a quedarse fuera. Ese miedo, conocido como FOMO, ha llevado a muchos a tomar malas decisiones, invirtiendo sin entender y perdiendo más de lo que podían permitirse. El futuro de las criptomonedas sigue abierto. Algunos creen que serán el dinero del mañana, otros piensan que siempre se mantendrán como un mercado especulativo. Lo que está claro es que han llegado para quedarse, y comprender cómo funcionan es el primer paso para decidir si forman parte o no de tu vida financiera. Y así llegamos al final, pero recuerda que este es solo el comienzo de entender un mundo que está cambiando la forma en que usamos el dinero. Si este video te ayudó a aclarar dudas, no olvides darle me gusta, compartirlo con quienes también quieran aprender y suscribirte para no perderte el próximo episodio donde seguiremos explorando más secretos sobre el futuro de las finanzas digitales.